Vamos a compartir la palabra en esta tarde, amén. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Padre Santo, te doy gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor Jesús, de poder estar aquí en tu misericordia, en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada vida que has puesto en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo, y que seas tú, Señor, hablando, Padre Santo, a cada corazón, a cada vida, Padre. Nos ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control, Señor, y que no sea lo que yo quiera hablar, sino lo que tu Santo Espíritu quiera decir en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de San Juan, capítulo 13, el versículo 7. Amén. San Juan 13, 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Amén. Lo entenderás después. Nos podemos sentar. ¿Sabe qué precioso es cuando Dios habla, no? Qué precioso es cuando Dios nos habla por medio de la palabra. Amén. Amén. Creo que este tema se llama lo que tú no comprendes ahora, lo entenderás después. ¿Cuánto estamos pasando por situaciones que no entendemos? Amén, que no comprendemos. Amén, cada uno de nosotros pasamos por estas situaciones, ¿no? Y podemos afirmar que Dios en todo esto, ¿no? Es como decir: Señor, pero ¿qué me está pasando? Es como decir que Dios escribe, como se dice, recto, derecho, pero como con una raya, ¿no? Perdón, yo digo: Señor, pero ¿qué es esta tu palabra? Amén. Es que a veces también nos cuesta cuando estamos pasando por algo, cuando el Señor nos habla, ¿no? Y dice, sí, si usted lee todo, ¿no? El capítulo 13, ¿no? Jesús lava los pies, pero te llega esto, ¿no? Y siempre nos llega, porque los cristianos padecemos pruebas, aflicciones, tribulaciones, enfermedades. ¿Por qué, Señor? Soy cristiana, te acepté, ¿no? ¿Por qué? A veces no comprendo. ¿Por qué cuando más busco a Dios a veces nos vienen más pruebas? Si yo te estoy buscando, te estoy sirviendo, estoy ayunando, Señor, ¿qué es esto, no? ¿Por qué la prueba, no? Pues, pero me encanta, ¿no? Cuando Jesús le va a lavar los pies a Pedro, ¿no? Entonces dice en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, en el versículo 6, ¿tú me lavarás los pies? Y en el 8 dice, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amén. Creo que Pedro decía alguna exclamación, ¿no? Porque le dice: tú me lavarás los pies, tú, ¿no? Enfatiza: tú me lavarás los pies a mí, tú, que con esas manos preciosas, ¿no? Con un toque limpiabas los leprosos, hacías milagros, sanabas enfermos, resucitabas muertos. Tú me vas a lavar a mí los pies, pobre gusano, vil y pecador que somos nosotros, ¿no? Entonces yo me imagino que Pedro rápidamente ha de haber querido haber sido él primero que le lavara los pies a Jesús, ¿no? Pero ese es el ejemplo de humildad que nos deja Dios, ¿no? En este versículo, ¿no? Que él le lavó los pies, ¿no? Y me encanta, ¿no? Porque cómo hace las cosas el Señor. Es como decir: Pedro, no juzgues lo que yo estoy haciendo, ¿no? No juzgues, en dos palabras, no juzgues lo que yo estoy haciendo, simplemente obedece. Ay, Dios mío, que cuando nos metemos con la obediencia, ¿no? Mucho más esos cristianos rebeldes, esos cristianos que queremos hacer la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? No queremos ser obedientes, no queremos ser hacedor de la palabra, ¿no? No queremos ponerla en práctica. No entendía la acción de Jesús Pedro, ¿no? Pero el Señor le decía: Pedro, lo entenderás después, lo entenderás después. Y esa palabra llega, ¿no? Cuando usted se mete en la palabra, esa palabra llega. Yo digo,
cómo entender después, Señor, cómo voy a entender después, ¿no? Pero Dios creo que hace todo propicio, ¿no? Que todas las cosas que nos pasan no son casualidades, no es casualidad que cada uno esté en esta tarde, ¿no? Nada es casualidad en los caminos cristianos, nada, nada, todo Dios lo sabe, todo, Dios lo ve, ¿no? Todo, todo, entonces nada es casualidad. Si nos acordamos de cosas que han pasado en los siervos de Dios en la Biblia, como en José, ¿no? Un niño casi adolescente, un joven adolescente de 17 años, ¿qué fue? ¿No? Fue odiado por sus hermanos, fue por los sueños que él tenía, porque el padre lo amaba más a él, porque le hizo una túnica, ¿no? La envidia de los hermanos porque dice que lo tuvo en su vejez y amaba más a este hijo, ¿no? Y la envidia de todos los hermanos, lo que conocemos, la historia de José es muy bonita, ¿no? En Génesis 37 en adelante, cómo nos habla de José, ¿no? Y cómo fue incluso vendido, metido en una cisterna hasta que llegó a Egipto, hasta que lo compraron en Egipto. Fue tratando Dios en la vida de José, ¿no? Hasta que fue preso, pero lo importante en José es que José sabía en quién creía y en quién confiaba, y Dios estuvo con José en todo tiempo, ¿no? Hasta que llegó a ser gobernador de Egipto, hasta que pudo, como se dice, revelar el sueño del faraón, porque el copero mandó a llamar a José, pero no era el copero que mandó a llamar a José, era el corazón que movió Dios al copero para que vaya y llame a José, amén, para que José venga, amén, para que es que Dios es perfecto, ¿no? ¿Quién entiende las cosas sobrenaturales de Dios? Nuestra capacidad humana no la puede entender lo que Dios hace, ¿no? No le pasa esto, pero ¿cómo Dios hace? Va tejiendo y va haciendo algo hasta que logre el propósito deseado, amén. Es sorprendente nuestro Dios, amén. Cuando usted piensa todo eso, es sorprendente, dice, ¿cómo hizo Dios esto, no? ¿Cómo hizo Dios esto? Hasta que fue gobernador, reveló el sueño, ¿no? Y dice que fue gobernador de Egipto. Hubo escasez de alimentos y en Egipto no hubo escasez. Sus hermanos fueron, amén. Y lo precioso es, ¿no?, de ver cómo José no sabía nada en su adolescencia ni en todo el transcurso, pero Dios sí sabía que iba a haber una sequía, Dios sabía que su pueblo iba a pasar hambre, Dios sabía todo. Entonces lo llevó todo con un propósito y fue para bien, para glorificar el nombre de Dios, amén, en el Dios que creía José, que no era cualquier Dios, amén. Entonces son ejemplos preciosos, ¿no?, que uno tiene en la palabra, ¿no? Y yo me gozo porque os digo, nada es casualidad. Yo en mi adolescencia acepté al Señor, también me aparté. Yo en mi adolescencia y en el mundo, ¿no?, escuchaba, siempre digo, ¿no?, el que tiene una abuela es una bendición en su vida, pero el que tiene una abuela cristiana es doble bendición, mis hermanos. Porque yo escuchaba a una abuela siempre cantando al lado de una ventana, se sentaba, y yo subía, era de 2 pisos mi casa, y subí y bajaba y comenzaban los coros de mi abuela y las alabanzas, y una de las que también siempre escuchaba, ¿no?, porque cada día eran alabanzas, mis hermanas, una que decía: este avivamiento, muy antigua, ¿quién lo apagará? Hace más de 30 años, el Señor lo ha dado, permanecerá. Y decía: para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. ¿Qué iba a entender yo esa alabanza? Porque una alabanza también es orar, una alabanza es clamar a Dios. ¿Qué yo iba a entender? ¿Qué canta mi abuela cuando yo estaba en un apogeo de los 90? La salsa, el merengue, la cumbia, y yo, es que canta mi abuela, ¿sabes? O sea, ¿qué entendías tú en esa alabanza? Más vale me molestaba y subí, bajaba. Pero después de 30 años entiendo lo que alababa mi abuela, que si yo estoy pasando una enfermedad, si usted está pasando una enfermedad, la alabanza dice que el morir es vivir en Cristo. ¿Qué vamos a temer? Nos debemos de gozar. Que el avivamiento, el Espíritu Santo de Dios que hay en su corazón, ¿quién lo va a pagar? Su padre, su madre, sus compañeros de trabajo, sus compañeros del colegio. ¿Quién va a pagarlo? El fuego de Dios que está en su corazón, amén. Nada ni nadie lo va a pagar, nada ni nadie nos va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Y le doy gracias porque ahora entiendo. Amén.
ahora entiendo, amén. Hace 30 años no entendía, pero ahora en cada aflicción, en cada prueba, en cada enfermedad, los resultados de las analíticas, pasan esto, pasa el otro. Nada, no hay que temer, todo Dios usa para bien, amén, todo Dios usa para bien. Entonces es precioso saber, ¿no? Y darle gracias a Dios a esas abuelas cristianas, esas que oran, a esas madres cristianas que claman y que no dejan de orar, amén, por sus hijos. Le damos gracias a Dios por todo eso, ¿no? Así que no entendemos, mis hermanas, la voluntad de Dios, no entendemos lo que pasa, pero nada es casualidad en el Señor. Cuando usted pone su confianza en Él, cuando alguien está orando por usted, dele gracias, amén, dele gracias, porque las oraciones siempre llegan, ¿no? Así que Dios permite en nuestras vidas muchas cosas que a veces nos duelen, ¿no? Y que no entendemos el por qué, ¿no? Los cristianos más, ¿por qué la pérdida de este familiar, Señor? Yo lo había puesto en tus manos. ¿Por qué, Señor, me quedé sin trabajo? Señor, ¿sabías que no tengo más? Que era el único ingreso de mi casa, amén. ¿Por qué, Señor, permites, ¿no? que mis hijos sean rebeldes o salgan de tu camino, Señor? Si yo estaba ayunando, si yo oraba, me levantaba a las 4, a las 5, Señor. ¿Por qué ese esposo que no está en los caminos de Dios? ¿Por qué esos hijos rebeldes? Pero dice el Señor, tú confía, yo tengo el control. Lo que está pasando ahora lo vas a entender después. Amén, lo vas a entender después. Es precioso confiar, tener fe en nuestro Dios. Amén, que su corazón va a estar contestada. O sea, ¿saben esos hijos rebeldes que andan tatuados y andan de pronto en los vicios? Usted debe de estar tranquila como padre o como madre, porque saben que ellos están tatuados en su corazón con la promesa que es Cristo. Creen el Señor Jesús, como decía la hermana al comienzo, y serás salvo tú y tu casa. Entonces nos queda confiar, no importa lo que tú veas. Lo importante es las promesas de Dios en nuestra vida, en nuestras familias. Amén. No importa lo que nuestros ojos vean. Amén. ¿Saben por qué? Porque mi fe, su fe, no debe estar sobre la arena, sino anclada en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Ahí debe estar nuestra fe. Amén. Le damos gracias al Señor por eso, porque Él tiene el control, ¿sabe? No se coma mucho la cabeza a veces Él preguntando y quejándonos tanto en nuestro Dios, ¿no? Porque siempre nos pasamos quejando a veces, ¿no? Señor, ¿por qué la enfermedad, no? El por qué esto, mucho más siendo cristianos, ¿no? Y el por qué esto y el por qué lo otro, Señor, el por qué. Pero yo creo, mis hermanos, que en ese Dios que hace cosas que no son casualidades, sobrenaturales, por muy difícil que veamos, no las circunstancias, mi enfermedad, mi problema, por muy difícil que veamos esos hijos, como decimos, rebeldes que están en el mundo, ¿no? Pero yo creo que nuestra mente, ¿no?, tiene que ir más allá, que tenemos que entender lo que dice la palabra cuando el Señor nos dice: tú no comprendes ahora, Norma, tú no comprendes ahora lo que te pueda estar pasando con tu familia, tu esposo, tus hijos, pero dice que lo entenderás después. Lo mismo Lucía, lo entenderás después. Lucía, pastor, el hermano Víctor, Liliana, Marcela, Judy, Antonio, Víctor, cada joven, dice la palabra que lo que estés pasando ahora lo entenderás después. Amén. Lo vamos a entender después. Amén. Y yo creo en las palabras del Señor. Rosita, lo vas a entender después. Amén. Lo vas a entender después. Amén. Dice el versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Me encanta ver qué rápido Pedro reacciona cuando Jesús le dijo: si no te lavares, no tendrás parte conmigo, ¿no? Como diciéndole: si no obedeces, no vas a estar conmigo en el reino. Aquí no va a obedecer así, ¿no? Vaya amenaza. Le digo: Señor, sí que pisa fuerte, ¿no? El Señor. Entonces, ¿quién no lo va a entender? Entonces dice: no, lávame los pies, lávame la cabeza. Y Pedro quería darse una ducha, creo, ¿no? Pero lo importante es lo que dice el Señor, ¿no? Y la obediencia de Pedro en ese momento. Y el 10 dice: Jesús le dijo:
el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, dice, aunque no todos, ¿no? Y el 11 también lo leeré, dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, ¿no? Es triste saber, ¿no?, que aún siendo Judas el que lo entregó, el discípulo del Señor, el que caminaba con el Señor, nunca se arrepintió, ¿no? Es triste ver, ¿no? Los cristianos también, cuando estamos en la iglesia, vamos a la iglesia, ¿no? Es como les decía al principio, en mi adolescencia acepté al Señor, me aparté creo que 2 semanas fui y dije, esto no es para mí, y me fui. Y después de no sé cuántos años, vi en un país que no era el mío, que puedo decir que vine sin saber, pero cuando pasas la prueba, ¿no? Entonces dices, venga, algo tiene que haber aquí, ¿no? Algo tiene que ser que me va a ayudar. Ahí en esas tinieblas que estoy, alguna luz ha de haber, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque necesita a veces, como decir, zarandearnos, ¿no? Y disciplinarnos. Y después no fue casualidad que vino Judy y me llevó a una iglesia y de nuevo hicieron un llamado. Y sabe, cuando uno se arrepiente de corazón es distinto, porque entonces tu arrepentimiento es para cambiar, amén, porque dice la palabra que en Cristo somos nuevas criaturas, amén, que las cosas viejas pasaron y yo no las entendía, pero cuando usted se arrepiente de corazón y ese corazón comienza a palpitar, que aunque usted no quiera aceptar, Dios te dice, ven, no, aquí tienes que estar. Entonces es fuerte, entonces usted siente ese toque, ¿no? Ese toque del Señor en tu corazón y dices, ¿qué he estado haciendo, no? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué si no tengo a nadie, no? Pero nada es casualidad que haya venido Judy a este país, que haya ido a una iglesia, y yo le doy gracias a Dios porque donde hemos estado, todo Dios lo hizo para bien. Sí, gracias Señor por el marido que trajo, gracias Señor por el hijo que le dio. A todo hay que darle gracias porque fue para bien. Amén. Entonces le damos gracias al Señor, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor porque no son casualidades, pero lo fuerte es, hermanos, que cuando usted está en esa vida, ¿no?, que dice voy a la iglesia, ¿no?, ese arrepentimiento verdadero, que ya está yendo, que ya hay esa pequeña llama, ¿no?, en tu corazón y te gozas con las alabanzas, pero Dios quiere más. Amén. Dios quiere más. Y yo decía, Señor, que ya voy todos los domingos, Señor, que ya, ¿no? Y tú vas diciendo así, ¿no? Entonces, Señor, que ya oro, Señor, que asisto el sábado también, y le vas como reclamando al Señor que más, ¿no? Pero de pronto el Señor te quiere para más, entonces trata contigo de una manera distinta. Entonces viene y el Señor no quiere nomás que tú estés aquí dando gloria a Dios por la palabra que recibes, por las alabanzas que tocan estos jóvenes. No solamente quiere eso el Señor, amén. No solamente quiere que digas gloria a Dios por la alabanza, por el clamor, aún por la palabra, no. El Señor quiere que obedezcas, que quiere que seas hacedor, quiere utilizarte, quiere avivarte, amén. Amén. Entonces, cuando hay ese arrepentimiento verdadero, amén, usted poco a poco va a buscar la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque dice el Señor también en su palabra, no, que el que cree en Él, niéguese a sí mismo, coja su cruz y que lo siga. No dice el Señor, sigue tu propia opinión, sigue tu propia voluntad. No dice eso, dice, niéguese a sí mismo, ¿no? O sea que en esa cruz vamos a poner y a crucificar todo lo carnal que hay en nuestras vidas, amén. Todo lo carnal, eso es negarse. Eso es negarse. ¿Y qué debemos de hacer? Dejarnos llevar por el camino, por la guía del Espíritu Santo de Dios, por la guía que hay en su palabra, amén. Esa guía debemos de permitir, no en nuestra propia opinión, pero nosotros somos tan buenos que queremos ayudar a Dios y queremos decir, Señor, ya tengo 10 años esperando por un marido, ¿no? Y no lo tengo, entonces vamos a ayudar a Dios, ¿no? Para los solteros o solteras, y dicen, bueno, Señor, que aunque no sea cristiano es buen hombre, y a lo mejor con tu ayuda, y yo voy a orar porque Él te acepte. No estamos haciendo la voluntad de Dios en eso, amén.
Os digo un marido como puede ser cualquier cosa, no cualquier otra cosa queremos ayudar a Dios, ¿no? Entonces yo creo que cuando Dios confirma, Dios abre puertas, que nada es casualidad, ¿no? Dios nos guarda, ¿no? Entonces yo aún en eso, ¿no? Yo oro y le digo, Señor, si esta mujer no es la idónea, sepárala, ¿no? Y creo que Dios tiene en cada hijo, cada hija, ¿no? Un propósito, porque estamos, ¿sabes qué? Clamando. Usted no deje de orar por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas, por sus idóneos, amén, por su trabajo. Entonces yo creo en eso, ¿no? Que Dios todo lo hace. Digo, pero Señor, ¿por qué así, no? ¿Por qué de esta manera? Pero dice el Señor, es que tú no lo vas a entender, Fanny. ¿Me entiendes? Como decía la hermana, no entendemos los tiempos de Dios. Amén. Solo Dios los entiende. Amén. Entonces todo eso es importante, ¿no? Que nosotros sepamos que no lo vamos a comprender, pero no debemos de ayudar a hacer la voluntad de Dios. No, Él la hace, Él tiene el control, Él es perfecto, amén. Sus caminos no son nuestros caminos. Cuando estamos en ese proceso, ¿no? de ya sea enfermedad o de pérdidas, ¿no? Y conozco a cristianas que han pasado también por mucho dolor, ¿no? Hablo de los cristianos, pero yo siempre creo, ¿no? Que como no somos casualidades, lo que Dios nos tiene cada día, no es ninguna casualidad. Yo siempre creo, hermanos, que me encanta, ¿no? La palabra de Dios de estos siervos, ¿no? De cuando no tenía nada, este siervo Job, ¿no? Cuando Dios le mandó tremenda enfermedad, le quitó los familiares, las riquezas, ¿no? Yo digo, Señor, como este siervo, y siempre digo, ¿no? Hay muchos que me impactan, ¿no? Primero Dios, Jesús, en la Biblia, todo lo que hizo Jesús es precioso, hermoso, ¿no? Pero hay algunos siervos que me llegan como Job, y que aún en todo ese proceso, ¿no? No entendía en ese tiempo, así como José, lo que Dios hacía, ¿no? Pero simplemente dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Amén. Amén. ¿Cuántos podemos bendecir y alabar el nombre de Dios cuando estamos en esa prueba que no entendemos, ¿no? No entiendo, Señor, por qué la enfermedad, por qué mis hijos son así, por qué mi esposo, por qué mi esposa, Señor, estos compañeros de trabajo, Señor, que se me llevan al piso, que no tengo, no, creo que, pero no son a todos, como este siervo Job que bendijo el nombre de Dios, y mire lo que Dios le dio en los postreros días, ¿no? La belleza, la riqueza, las hijas decían las más guapas, ¿no? La esposa, ¿no? Dios tenía todo planificado, no era casualidad nada de lo que pasó, y pudo demostrar Job que fue también un siervo fiel, así como Dios es fiel, ¿no? Fue fiel a Dios, que nosotros podamos decir, Señor, ¿no? Yo también quiero ser fiel, amén. Amén. Yo también quiero servirte, Señor, yo quiero ser fiel. En este momento que estoy pasando difícil, Señor, no entiendo, Señor, ¿no? A veces los mismos estudios, los proyectos, no entiendo por qué no se da este proyecto, no entiendo por qué no puedo estudiar lo que yo quiero. Aún en los jóvenes, ¿no? A veces no entienden lo que les pueda estar pasando, ¿no? ¿Qué sabemos cada uno, ¿no? Pero aún en lo que están pasando ahora, el Señor también les dice, lo van a entender después. Dana, Ariana, Brian, William, Anaeli, Génesis, Jeremy, aún Samara, no estás aquí por casualidad. Amén. Vas a entender después lo que Dios va a hacer. Amén, Samara. Amén, amén. Así es, Samara. Entonces es precioso saber lo que Dios va a hacer, aunque no entendamos. A veces los jóvenes vienen por obligación o porque la abuela, la madre los trae, ¿no? Pues yo por experiencia digo que así yo era, pero nada es casualidad, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque hubo alguien que me trajo, hubo una hermana que oraba, hubo una hermana que me llevaba a las campañas, hubo una hermana que aunque yo no quería, pero por amor a ella, porque no creía en Dios en ese momento, temía a Dios, pero no creía en Dios, pero por amor a mi hermana iba. Amén. Pero saben, no era mi hermana, era Dios que estaba moviendo todo. Ahí, ¿saben? Era la misericordia de Dios, ¿no? Entonces le doy gracias a Dios, ¿no? Porque Él es así de precioso, de glorioso, de misericordioso con nosotros, amén. Yo simplemente, mis hermanos,
en esta tarde, ¿no? Los animo, amén, a que se queden con esta parte y esta porción de la palabra, aún si hay alguien conectado, ¿no? Que en el momento que usted esté pasando ahora, no entendemos, tenemos la hermana Lordin con su hija en la UCI, ¿no? Entubada, que ha estado, le damos gracias a Dios que está mejorando, dice la medicación. Pero no es la medicación, es Dios, ¿no? Es Dios en esa vida, y creemos que aún a esta joven la traerá aquí a dar gracias y gloria y honra a su nombre, amén, al nombre de Él. Le damos gracias al Señor, y como os digo, todo en Dios pasa por algo, ¿no? Entonces os animo, ¿no? Que nos quedemos cuando estemos pasando por este proceso, esta enfermedad, esta aflicción dura, esta prueba, ¿no? De decir, primeramente, mis hermanos, creo que cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nuestra fe está fundada en esta roca, amén, en esta roca que es Cristo, cuando de verdad os digo, ¿no? Que esa fe absoluta, que el Señor hará lo que tenga que hacer en toda circunstancia que estemos pasando, porque es duro de decir, de pronto estoy tan enferma que voy a morir, pero es como entender de decir, para mí el morir es Cristo, amén. Para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. El vivir es ganancia, amén. Creamos eso, creamos en las promesas, nuestra familia está en las manos de Dios, amén. Y nos podamos quedar, y vamos a repetir todos juntos el versículo 7, amén. Y les animo a que reflexionen, sea por lo que estés pasando o afrontando, ¿no? Pienses en este versículo y reflexiones. Y dice así: respondiendo Jesús le dijo, lo leemos todo, mis hermanos, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Te damos gracias, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Nosotros no somos, Padre, no comprendemos en nuestra, Señor, debilidad, en nuestra carne, no entendemos a veces las circunstancias que tengamos que pasar, Señor, la prueba que estemos pasando, aún, Señor, la prueba que podamos pasar en el futuro, Señor, no la entendemos, Señor, no entendemos muchas cosas de las que tú haces, ni siquiera tus discípulos lo entendían, Señor, mucho menos vamos a entender nosotros, pero aquí estamos, Padre, simplemente confiando en ese Dios todopoderoso, confiando en el Señor Jesús, Padre, confiando en ti, Señor, creyendo en tu palabra, en tus promesas, Señor, que todo lo que tú hagas, todo, Padre, obra para bien, dice tu palabra, Señor. Obra para bien, aunque yo no lo entienda ahora, no lo comprenda, Señor, tú me lo harás entender después. Dame la paciencia, dame la fe, Señor, dame la fortaleza, que cuando yo esté en la prueba, Señor, pueda decir: mi socorro eres tú, mi auxilio eres tú. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Padre, que yo pueda alabar tu nombre, que yo pueda bendecir tu nombre en la prueba, en la dificultad, Señor. Ayúdame, Padre, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hermanos. El Señor les bendiga. Amén.